ver. Buenos días, Luis. Quería contar contigo para charlar un ratillo sobre este curso titulado Psicofarmacología y proceso de terapia que nos estás preparando y que espero que sea realmente todo un éxito, no solo de existencia, sino de interés y que mueva cabezas y corazones. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos Y a ver, bueno, muy contento de estar aquí embarcado en este proyecto. pues vamos a aprovechar este rato para hacerte algunas preguntas y que tú puedas también desarrollar tus ideas, tu punto de vista y si se te ocurre a ti alguna pregunta que podamos incluir, pues la hacemos también. Muy bien. Lo primero, una pregunta muy sencilla es, ¿de qué va el curso? Pues mira, el curso, como el propio nombre indica, es un intento de reflexión sobre cómo integrar el proceso de psicoterapia cuando se añade una derivación a psiquiatría y se empiezan a prescribir psicofármacos. Y, y nace un poco como de la experiencia, del contacto con profesionales del mundo de la salud mental, especialmente terapeutas, ¿no? Porque la psicofarmacología se enseña en la carrera y a veces en el máster general sanitario, pero se enseña que por decirlo de alguna manera, una psicofarmacología muy oficial, ¿no? Que muy receptorial, ¿no? Y muy, por decirlo de alguna manera, poco del mundo real. Y Cuando entonces dices, me ha pasado cuando dices receptorial, ¿te refieres a receptores químicos? de receptores químicos, sí, correcto, perdón. Pero es No, como o muy sea, mecánico, muy lineal, ¿no? Afecta a B y demás. sí, y más por decirlo de alguna manera, se enseña la psicofarmacología desde un modelo estrictamente médico, ¿no? Que además es como muy poco integrable en el conjunto, por ejemplo, de muchos procesos del máster general sanitario. De repente o de la propia carrera, es una asignatura enorme, ¿no? Que se puede como entroncar un poco dentro como de la psicobiología, pero luego a la hora real del proceso, o sea, de lo que te encuentras, al final tenemos el mismo problema de siempre y es cómo hacemos el salto desde un punto de vista de filosofía de la ciencia y de la práctica clínica desde el gen y el receptor a la conducta. Y es un Mm. salto pues que en realidad no hemos sabido dar, o sea, a día de hoy, 2025, no sabemos dar con precisión. Y empezar quizá por esta afirmación me parece más sensato que hablar de modelos como si supiéramos sortear ese puente, ¿no? O sea, Ujú. empezar, por decirlo de alguna manera, desde una posición de humildad epistemológica, o sea, de decir, conocemos mucho más los efectos a nivel externo y de conducta que realmente lo que está sucediendo a nivel receptorial, porque es que en los pacientes realmente no lo podemos saber, porque es Ya no hay muy manera de entrar en los cerebros en directo y tener alguna herramienta que permitirá saber qué está pasando, ni siquiera con neuroimagen sería correcto. suficiente. De En hecho, algunos casos con neuroimagen se puede ver algo, mm, pero vamos, o sea, todavía es muy grosero los resultados como para poder hacer además como afirmaciones causales fuertes. claro, claro. De hecho, oyéndote, me venía a la mente como que incluso dentro de la propia psicología, cuando hablamos del otro extremo, que es el de la conducta, si hacemos una encuesta, quizá la mayor parte de los profesionales de la psicología no puedan definir exactamente qué es el comportamiento y van a ubicarlo en diferentes niveles y quizá falte, no digo que no esté en los libros, pero creo que no está instalado en las cabezas de la gente, quizá falte una definición y una comprensión operativa de qué es el comportamiento y cómo se supone que va a ser afectado por un fármaco y en qué contexto, ¿no? Así que por el lado de los psicólogos y las psicólogas tenemos un trabajo que hacer, que es también compartido con el resto de profesionales de salud mental y la medicina en particular, la psiquiatría, pero es verdad que vosotros desde el lado de la medicina pues tenéis también que allanar el camino hasta este otro punto, ¿no? Total, total, total. Te voy a hacer otra pregunta un poco distinta, porque esta no va tan directa quizá al tema del curso o al contenido específico, aunque se relaciona con él. Te he preguntado antes de qué va el curso, Ah, sí, pero ahora por te cierto, y nos hemos pregunto, quedado, sí, nos no, hemos no, quedado sin exacto, responder. en el fondo lo has dicho, pero ahora te pregunto, ¿qué es el curso? ¿Qué es este curso para ti? Eh, este curso me gustaría que se convirtiera primero en un espacio de formación un poco más reflexivo, ¿no? Pero también que pudiera convertirse en un lugar de encuentro entre profesionales que puedan compartir una cierta visión de lo que es un proceso terapéutico, ¿no? Y, Mm.
Y quizás también eso como una aproximación empírica o más realista a lo que entendemos por la psicofarmacología dentro de un proceso de terapia. Ya, te escucho y cuando oigo decir una aproximación más empírica, trato de imaginármelo y supongo que te refieres a casos, a situaciones clínicas concretas, desde la Correcto, experiencia directa de los participantes. correcto, correcto, Y, correcto. y tú te ahí, ¿cómo te ves en ese encuentro con la experiencia directa de los participantes? ¿Qué enfoque le darías? ¿Un enfoque de supervisión? ¿Un enfoque de equipo reflexivo? Yo creo o sea, que puede ser un primer curso introductorio, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, porque sí que hay que dar una serie de contenidos, que es parte de lo que tiene el curso, es un repaso de la psicofarmacología, pero de una manera un poquito más realista, basada por un lado como en efectos, o sea, los principales grupos de psicofármacos y su uso real, Mm, en su uso en la vida real y sus efectos, por decirlo de alguna manera, en la vida real, un poco más fino que simplemente una psicofarmacología de receptores, ¿no? sí. Y luego el curso tiene una segunda parte de reflexiones de proceso, de qué pasa cuando desde un proceso de terapia se deriva un paciente a que inicie un tratamiento psicofarmacológico y qué cosas pueden suceder en ese Mm. transcurso, ¿no? Y qué fenómenos se dan. Eh, ¿Qué fenómenos? Sí, perdona. sí, no, no, no. ¿Qué Dime, fenómenos dime. te dan en este marco de relaciones sistémico, eh, a veces de poder incluso, me imagino, Correcto. o de la propia actitud que toma el paciente frente al fármaco y cómo está relacionado con su psicología propia? Y al final es cómo en el encuentro con nosotros, los profesionales de la salud mental, seamos los que seamos, estamos dando forma también al proceso de enfermar y de entenderlo y el proceso de salud, ¿no? Entonces, es muy importante el cómo se hace la derivación a psiquiatría para que pueda seguir habiendo proceso de terapia. O sea, al final tenemos que reconocer, o por lo menos lo reconozco yo como psiquiatra, que a día de hoy, 2025, salvo en circunstancias muy concretas, muy específicas, los tratamientos son fundamentalmente sintomáticos, la gran mayoría, o en algunos casos podríamos considerarlos modificadores del curso de la enfermedad, que son unos fármacos muy concretos en el seno de los trastornos bipolares, ¿no? Ujú. Pero son únicamente tratamientos sintomáticos. Entonces, ¿cómo poder, la cuestión es eso, cómo que el proceso de psicofarmacología apoya el proceso de cambio, que por definición es un proceso que no se centra únicamente en los sintomáticos y que trata de comprenderlos. Claro, el nivel de cambio en el que nos situemos va a determinar en realidad este tipo de expectativas. Y es verdad que no todo el mundo tiene en mente los mismos niveles de cambio, ni siquiera para los mismos, para distintos problemas, trastornos o cuadros, ¿no? Lo que decías del trastorno bipolar, por ejemplo, por lo menos para los profesionales de la psicología, el nivel de cambio ya directamente ha implicado una renuncia a nada especialmente complejo, sino está Total, más bien antes de la sintomatología. En cambio, para otras dificultades psicológicas sí que a lo mejor aspiramos más a un cambio más radical, más estructural, pero es posible que estemos perdidos también los profesionales de la psicología al no haber tenido una ocasión de reflexionar qué estamos haciendo y cómo se combina con los profesionales de la psiquiatría. correcto. Y cómo también el, el, eh, el cómo se elabora con el paciente ese proceso de derivación. Mm, Porque si no, suceden una serie de fenómenos que es muy fácil, como que al final se puede dar en según qué circunstancias, ¿no? Pero si no se elabora esa derivación, el mensaje implícito, que puede ser muy potente para el paciente, es que lo realmente efectivo son las pastillas, ¿no? Y en ese ya. caso, retomar el proceso de terapia se vuelve más complicado. Mm, Además, porque aunque no como, aunque no como nos gustaría, siempre, muchas veces la medicación es efectiva a nivel sintomático. claro. Y entiendo entonces que este proceso de derivación con mayor elaboración es una conversación, en realidad, entre clínico y paciente. Correcto, correcto. ¿Y podrías lanzarnos algún tip, alguna sugerencia de, sin adelantar todo el curso, de qué tendría que tener esa conversación o de dónde tendría que partir, hacia dónde tendría que ir, qué querríamos lograr en esa conversación? O sea,
Tendría que haber, para la conversación específica de la derivación a un profesional de la psiquiatría, antes que eso, tendría que haber en el profesional terapeuta, tendría que haber una imagen de proceso, que podríamos llamarlo una formulación de caso, o sea, un saber cómo estás trabajando, un entender, porque si no entiendes, no está viendo no puede haber en realidad ni siquiera una alianza de trabajo, porque no hay un trabajo común, ¿no? Entonces, tendría que haber o sea, para que se pueda dar esa conversación, tiene que haber por lo menos un esbozo de comprensión común del problema entre terapeuta y consultante, para engarzar ahí el proceso de terapia. Es verdad que el proceso de farmacología. Es verdad que hay veces que se dan una serie de circunstancias, que podremos hablar de ellas en el curso, donde un psicofármaco puede ayudar a este proceso, ¿no? Pero de entrada, si uno no ha podido como tener una elaboración de una mínima, un inicio de comprensión, porque eso es una cosa que se da a lo largo del proceso terapéutico y a veces a lo mejor empieza el proceso de terapia ya con mucho sufrimiento y hay que tomar algunas decisiones, ¿no? Pero si no hay esa mínima comprensión y no hay una sensación de trabajo común con el consultante, ¿no? Mm, O sea, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de que el fármaco lo inunde todo, ¿no? Esto es en la consulta de psiquiatría se ve mucho dónde tiene el paciente puesto el motor del cambio, ¿no? Y dónde tiene esperanza. el paciente la esperanza, ¿no? O sea, dónde tiene, al final el trabajo en salud mental es el trabajo del cambio y por lo tanto es un trabajo de la esperanza. O sea, tiene mucho que ver con todo esto. No es una frase mía, yo se lo he oído a Esteban Lasso. Pero el, o sea, eso se ve mucho en consulta, el ver dónde está el paciente operando el nivel de cambio. Incluso el problema es que esto invade al sistema donde se encuentra el paciente. Y muchas veces ante cualquier evento sintomático o crisis, ya todo el sistema se focaliza en vayamos al psiquiatra a que suba la medicación, ¿no? Y entonces, a ver, hay veces que puede ser necesario, pero o sea, al final, un modelo que es puramente sintomático es muy fácil que entre en un paradigma de cronicidad, ¿no? Es decir, pues tenemos que entrar ya en esto, hay que asumir, y ojo, que hay veces que los procesos pueden ser muy largos, pueden ser en algunos sentidos crónicos, pero de entrada, si ya los vemos como crónicos, Ya, no esperemos un resultado diferente, ¿no? claro, de cronicidad y de polimedicación Total. excesivamente temprana, ¿no? Recuerdo a una paciente que llega diciendo, ella tenía formación en enfermería y dice, yo sé que soy una anciana polimedicada y solo tengo 32 años. Y venía pues con una colección tremenda. Y eso me lleva a un concepto que a veces he escuchado a los psiquiatras con diferente tonalidad, eh, y es el del cóctel de medicamentos, ¿no? Y cómo podemos jugar a variar el cóctel o jugar a intentar acertar. ¿Qué podrías adelantarnos de esa visión de Mira, bartender? parte del objetivo del curso es facilitar también como las diversas lógicas que hay detrás de estas, o sea, la psiquiatría ha desarrollado varios lenguajes, por decirlo de alguna manera, entonces que a veces o sea, me han preguntado muchos profesionales de la psicología o sea, ¿cuál es el sentido de esta combinación? A veces no hay mucho sentido, porque a veces es verdad que hay una situación simplemente pues vamos a decirlo como no me gustaría llamarlo como de desesperación terapéutica, sino de que pues son casos muy complejos y si solo tienes la herramienta psicofarmacológica, pues solo vas a tener fármacos, ¿no? O sea, para el que solo tiene un martillo todos son clavos. Es un Claro, me poco. imagino al psiquiatra que solo cuenta en un momento dado con la herramienta psicofarmacológica, variando las proporciones del cóctel, intentando suavizar, acelerar, rebajar, potenciar determinados aspectos del comportamiento y de la experiencia del paciente, en ausencia de una formulación con contenido psicológico que le permita ajustarse, ¿no? En ese sentido, pensando, por ejemplo, voy a decir el psiquiatra promedio, que no existe el psiquiatra promedio, no existe el psicólogo No promedio, existe.
pero todos tenemos cierta sensación de lo que se ha repetido más en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ese imaginario psiquiatra promedio necesitaría oír de un profesional de la psicología cuando hace una derivación, además de la conversación que el profesional tiene con el paciente? ¿Qué necesitaría recibir en un informe, en algún tipo de comunicación, para poder situarse? Pensando en profesionales que quizá también desde el lado de la psiquiatría no han hecho este curso, que también están invitados, porque no tiene que ser solo para psicólogos. ¿Qué Sí, necesitaría el oír? problema es que el profesional, o sea, estoy pensando un poco, el profesional promedio en España, estamos hablando del profesional de CSM, que a mí me parecen en Ujú. muchos sentidos heroicos porque tienen que trabajar con unos medios que son radicalmente insuficientes, ¿no? O Dicho sea, en el Román Paladino, el psiquiatra de la pública, que tiene que el escuchar psiquiatra, un médico de atención primaria a veces, que también va a ser el correcto. prescriptor. El, el, o sea, el problema, claro, esos son los principales prescriptores, aunque de hecho se prescribe mucho más psicofármaco desde la atención primaria, que desde psiquiatría. Eh, esta pregunta tendría que pensarla, porque realmente de entrada el profesional va a tener poco tiempo. Mm, O sea, y si tienes solo 15 o 20 minutos por consulta, dedicar 5 o 10 minutos para hacer una lectura comprensiva de un informe ya te está quitando ese tiempo de atención al paciente. Entonces hay que asumir que estamos en una situación pues un poco de entrada que no es la ideal. Eh, pues yo creo que el curso va a tratar también como que podemos pensar parte de ese lenguaje común, cómo empezar a buscar cuáles son las preocupaciones iniciales también a nivel sintomático que se pueden transmitir, como para decir, me preocupa esta circunstancia y cómo este síntoma está afectando a esta circunstancia concreta que supone un problema tal, ¿no? Que ya ayuda a dar como un contexto y le ayuda a dar un contexto al profesional. O sea, es decir, es muy diferente decir que un consultante tiene una ansiedad, así decirlo en general, que el decir, pues por ejemplo, está teniendo una reexperimentación de síntomas traumáticos en relación con esto, ¿sabes? claro. O está teniendo una ansiedad que se está focalizando específicamente en el tema del trabajo, en estas circunstancias, no es global, ¿no? Es verdad que es entrar en un lenguaje muy sintomático, pero de momento es el lenguaje, o sea, en ausencia de un lenguaje común terapéutico, es el Mm, lenguaje que tenemos, ¿no? Se claro. puede hacer también un intento de aproximación descriptiva de la circunstancia o de la formulación que tengas del caso, ¿no? Pero sabiendo que puede ser acogida o no. Claro, claro. De todos modos, me ha gustado la idea de intentar utilizar o crear un lenguaje común básico que permita un inicio de colaboración al menos, ¿no? Y, y en ese sentido, creo que ese lenguaje no se puede, sí se puede, pero quizá no sea la mejor manera crear, digamos, desde cero, uno sentado en su despacho pensando delante del ordenador, sino que quizás es mejor como el fruto de conversaciones, de encuentros entre clínicos de ambos lados del Esa, trabajo con el paciente. esa es una de las cosas que trabajaremos también en el curso, que es la importancia de trabajar en red y de trabajar y del esfuerzo activo por el bien de nuestros consultantes de trabajar con profesionales con los que tengamos una buena comunicación Ujú. Pues, y trabajar los desencuentros también, que y eso los se puede dar. y rupturas quizá de alianza clínica, podríamos llamarle de alguna manera, ¿no? Bueno, me Total. parece que van siendo más cosas de las que quizá quepan en una primera edición del curso, pero en el fondo es una semilla de un árbol que abrirá El, ramas. Efectivamente, mira, el curso va a tener dos partes. Una primera parte bueno, que va a ser, o sea, que va a tener, vamos, va a tener una cierta densidad de contenido, de un repaso de la psicofarmacología y de su uso real en trastornos. Es, por decirlo de alguna manera, un curso de psiquiatrés, ¿no? De Ujú. repaso de algunos conceptos más de una psicopatología más clásica y del uso actual de psicofármacos porque es verdad que no se enseña así en la práctica, no se enseña en la docencia habitual en psicología. Y luego el curso tiene una segunda parte que es ya más de reflexión del proceso de la derivación del proceso terapéutico. En medio de todo eso se podrán comentar casos, pensar ejemplos,
¿no? Pero en realidad puede ser como un inicio, una apertura a poder generar grupos de colaboración también con otros profesionales o hacer en un o en un futuro segundas ediciones o más bien grupos, o por ejemplo, la posibilidad de que surjan grupos de supervisión o de reflexión de caso, ¿no? Donde también se pueda integrar la psicofarmacología en todo eso. Ujú. Donde, más que donde también se pueda integrar, donde de hecho se integre, porque No, muchas veces queda relativamente oscurecida incluso en los procesos de supervisión. Dándolo, se suele hacer una especie de trampa que es dejarla como una constante en una fórmula. Dice, y ahí está ujú. el fármaco que, bueno, ya veremos qué está pasando, ¿no? Como lo Y, descuento. y luego también hay una cuestión que es importante que el profesional de la psicología a veces no sabe, y es que bueno, yo creo que sí sabe, pero que quizá como los aspectos más concretos, y es que el ver al paciente con mucha más frecuencia que el psiquiatra te permite también estar atento a ciertos efectos de los fármacos. Y que para mí, a mí en algunas ocasiones ha sido, en mi parte cuando he trabajado como psiquiatra, ha sido fundamental, fundamental, porque es verdad que cuando hay dos procesos a la vez, el proceso de psiquiatría y el proceso de psicoterapia, eh, hay dos dimensiones temporales en ambos procesos y es muy interesante, porque el psiquiatra ve los cambios un poquito más macro con una expansión de tiempo más amplia y el psicólogo ve más, y el terapeuta ve más los cambios temporales más pequeños que se van dando como en el microproceso. Pero en medio de eso, pues por ejemplo, hay efectos adversos de los fármacos que va a ser mucho más sensible y o sea, que lo va a ver mucho antes el terapeuta que el psiquiatra. Y ahí una buena comunicación puede, o sea, puede aliviar, y en mi experiencia sí me lo ha dicho, puede aliviar muchos problemas. Puede Mm. aliviar muchos También problemas. es un objeto de formación, porque los psicólogos a veces miramos pero no vemos, sobre todo si no tenemos el criterio, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, estaba pensando en un momento dado una respuesta de tipo acaticia, podemos confundirla, aplazarla, intentar calmar de alguna manera, cuando en realidad está habiendo una reacción que tiene una base biológica, aunque se combine con la experiencia subjetiva del paciente, ¿no? Correcto. Entonces, agradeceremos en ese curso que nos ayudes a saber mirar y a saber qué ver y a saber conectarlo con lo que ya sabemos, para saber un poco más y estar más presentes y mejor al servicio de nuestros pacientes. Así que muchas gracias, Luis, por este rato y Gracias a espero ti, Ciro. que quienes veáis este vídeo os animéis a dar un paso adelante y trabajar con Luis en el proyecto formativo del que os estamos hablando y el que os esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estaba yo aquí, lo que tenía que dar era parar a grabar, Luis, pero estaba Ujú. dando casi a salir.